arratsalde on guztioi, eta esaten nuen bezala, jarraituko dugu, egitaragua eratua dagoen bezala, lehenengo Eusko Ikaskuntzaren izenean hitz egingo dut, gero jarraituko du Bustureako alkate jaunak, jarraituko du Rudiger Mes jaunak ikerlariaren laguntzailea eta zuzendaria izan dana, eta azkenik Javier Herrero hitz egingo du liburuaren egilea. Beraz, esan bezala, ni hasiko naiz nire hitzekin. Eta atsegin handia hartzen dut hemen Busturian bildu zareten guztiekin ekitaldi hau partekatzeko aukera dudalako. Oraindik gogoratzen naiz Busturiko udalaren enkarguz nola atera zen bekaren deialdia eta jarraian hartu zen erabakia. Xavier Herrero apostaren alde izan zen ebazpena. Helburu zehatz eta garbiz egin behar zuen lanaren enkargua emanez. Hori 2018ko otsailaren hasieran izan zen. Orain dela 2 urte hain zuzen. Denbora horretan, Xavier Herrerok beharrezkoak ziren artxiboetan eskuizkribuak eta gainerako materialak ondo miatu, zegoen bibliografia aztertu eta Busturiari buruz behar zuen guztia jaso ondoren gorputza eman eta idatzi egin du. Hara hemen ikerketa lan honen emaitza. 2 liburu zein baino zein interesgarri eta berats. Eusko Ikaskuntzak argitaratzen duen lankidetza bilduman 76 eta 77 zenbakiekin orain argia ikusten dutenak. Lehenengo eta behin, Eusko Ikaskuntzaren izenean zenbat zorion luzatu nahi nituzke. Hasteko egileari, zorionak, Xabi, eta baita bere zuzendariari, Rudiger Mes katedradunari, ziur bainago Xabierrek hori izan duela beti bere begirada, Rudigerrena esan nahi dut, zorrotza eta irizpide zientifikoa bidea zabaltzen eta pasarte ilun eta nahastuetan argia ematen. Zorionak ere Busturiko udalari, bizioa izan zuelako momentu haretan lan hau bideratu behar zuela ikusi zuelako. Eta noski, bere laguntza eman duelako beka hornitzen eta baita liburua argitaratzen ere. Eskerrak memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen gogora institutoari eta zorionak Busturiar guztiei, herriaren eta norberaren bizitzan ere hain esanguratsua izan den historia bildu delako. 29 urte eziran izan hemen, berez ez dira asko, baina horiek izan dira hemen biltzen diranak. Eta asko ez izan arre, urte horietan Elizate honek bizipozak eta ametsak aurrera eramateko bidea izan zuen, eta ondoren larrialdiak, atsekabeak eta bihozminak ere. Eta ezin da aipatu gabe utzi herri honen ilusioa berpizten eta historia irakitzen partu hartu zuen hainbeste Busturiarren partaidetza eta aitortu behar zaien gomuta. Bestalde, badakit, zuetako asko ere hor egon zeratela testigantzak eskaintzen eta baita memoria historikoaren batzordea bere laguntza eta lan paregabea egiten. Denei eskerrak aurrera eraman izan da hemen aurkezten den lana. Los objetivos formulados al convocar la beca eran precisos. Analizar de forma exhaustiva y pormenorizada los años previos al alzamiento militar en la localidad, cómo fue el ambiente en esta población vizcaína durante la Guerra Civil
y la represión ejercida por las autoridades franquistas tras la conquista del municipio. Todos han quedado ampliamente alcanzados en este trabajo, así como la relación de los habitantes de Busturia, que, y hago referencia explícita a la base de la convocatoria, de una u otra forma se vieron afectados por la crudeza que implica toda guerra, exilio, movilización, muerte, además de vejaciones y cárcel. El propio investigador y el director de la investigación nos darán cuenta del trabajo realizado, de las dificultades encontradas y los logros obtenidos. Por mi parte, he leído la obra con enorme interés y he tenido ocasión de conocer e introducirme en las particularidades de Busturia, que, por cierto, siempre me había llamado la atención por ser una anteiglesia, en primer lugar. Creo que especial también por su idiosincrasia, su extensión, su diversidad y por este entorno privilegiado. Pero al leer la obra me ha resultado significativo el ambiente sociopolítico que vivió Busturia en los años previos a la Guerra Civil, su contribución a la formación del gobierno vasco y su cultura, y aquí nos acordamos de José María Ucelay y de otros. Reconozco que me han resultado estremecedores, aunque conocidos también por lo vivido en otros lugares, además de los correspondientes al periodo bélico, los relatos del segundo volumen y su incidencia en la ciudadanía, de modo especial el apartado final titulado Los nombres de la memoria y sus correspondientes anexos contiguos. Cuánta entrega, valentía y amor por esta tierra aflora tras esta tristemente larga relación de jóvenes de Busturia y sus familias. Afortunadamente, este trabajo se une a otros de semejante naturaleza que últimamente, sobre todo, se vienen realizando. Es, entiendo, un deber ineludible dejar constancia escrita de esta historia, cercana todavía, que aún cuenta con testigos, muy pocos ya, que lucharon especialmente en Vizcaya por nuestras libertades, y no cabe duda de que sus frutos y logros no fueron vanos y que han ido germinando, sobre todo en estas últimas décadas. Azkenik eta amaitzeko, gure esker ona luzatzen diogu Busturiako udalari, Eusko Ikaskuntzarengan ipini zuen konfiantzagatik lan hau kudeatzeko enkargua emanez. Esker horiek gozatzen ditut hemen mai honetan gurekin dagoen alkateari, Aitor Aretxaga jaunari, eskainiz mila esker. Eta besterik ez, Eusko Ikaskuntzak orain dela 2 urte bete zuen bere mendeurrena. Eta lan honetan ere, behin baino gehiagotan agertzen da erakunde hau. Besteak beste, 1931an Euskal Estatutuaren testua idatzi zuelako, lehen zirriborroa noski. Ildo horretatik jarraituz, haren emaitzetako bat izan da hemen aurkezten den lan hau. Aurrerantzean ere jarraituko du, besteak beste erakundeekin eta bereziki Euskal Herriko udalekin bete izan duen konpromisoa betetzen. Busturiko udala 1989tik da Eusko Ikaskuntzako bazkidea eta lankidetza horretatik atera da emaitza hau. Espero dugu aurrerantzean ere egongo direla beste emaitza honik ere. Horrela bada geroari begiratuz, herrien iragana berreskuratu da, kasu honetan Busturiakoa. Hori da gure historiari eta nortasunari eutsiz aurrera egiteko dugun biderik hoberena. Mil esker. Eta orain alkate jaunari ematen dio hitza.
arratsaldeon guzti hori eta eskerrik asko etorteagatik. Bueno, 1979an Korporazio Demokratikoak sartu zirenetik, Busturiko udalak beti izan dauz gogoan errepresio frankistie zuzenien sufritu izan daben bizilagunak. Batez be, euren idea politikoagatik bide barik bizia galdu ebenak. Eta horrela eraiki zen ispilutako monolitua. Etengagabe gogorarazten deuskusana. Eta fusiletutako busturitarrei urtero egin izan jake omenaldia. Hala eta guztiz ere, Busturiko historiaren garai baltz horren buruzko ikerketa lan historikoa egiteko egoan. Eta horretarako, udalak beka bat diruz emotea erabaki eban. Lan akademiko hori egin ahal izateko. Eta lankidetza hitzarmen bat sinatu eban Eusko Ikaskuntzagaz. Erakunde aholkulari gisa. Azken emaitza bikaina izan da. Eta busturitarrok hori ikusteko aukerea edukiko duzue, doainik emongo jatzuen liburu biak irakurriz. Eta ja amaitzeko, besterik ez jat gelditzen, Eusko Ikaskuntzari bere laguntza eskertzea baino, eta Xabier Herrero zoriondu egindako lan handiagatik. Eskerrik asko. Eta gero, Ludiar pasa baino nahi dut komentau, gero hau ekitalizea amaitzen danean, gero nahi dozuenok, interesadeko badeko zuen, pasauteko amendik eta emongo jatzuez liburuak. Gero amaitzen danean ekitaldea, bale? Venga, eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongitorri, niretzako benetan posa handia da hemen egon ahal izatea, batez ere kulturetxea aurkitu dudalako, Arrietako bide hortan ez naizelako galdu, eta aspaldiko lagunak hemen ikuste ditu dalako, aspaldiko ikasle bat ere detekatu dut hemen, oseak aurkezpen hau gutxi balitz, beste arrazoi asko daude pozik egoteko eta arro egoteko hemen liburu aurkeztu ahal izateko. Esan nahi dut, noski hemengo ekitaldiaren helburua da ikerketa lan bikain bat aurkeztea, eta horren atzean dagoen lanketa eta lan prozesu luze eta gogorra pasa eta gero benetan ikerketa honen emaitza benetan esan genezake da oso bikaina dela, eta hori ez da beti gertatzen, batzutan ikerketa lanak bide erdien gelditzen dira eta ez dute ibilbide amaitzeko aukerarik izaten, baina Xabierrek bai nahiko ospoa, nahiko energia eta nahiko indar eduki du oztopo guztiak gainditzeko. Horregatik, zorionak ematen hasten naizenean, lehenik eta behin jakina lan bikain honen egileentzat izango dira nire lehendabiziko zorionak, Xabierrentzat, hain zuzen ere. Esan dudan bezala, edozein ikerketa prozesuetan gertatzen den bezalaxe, halako lan bat, lan oso aislatua izaten da normalean, egileak bere buruarekin burrukan egoten da, artxiboekin, dokumentuekin burrukan egoten delako, eta hainbat oztopo aurkitzen ditulako, krisi uneak izaten direlako, krisi une horietan batzutan egileak pentsatzeko merezia du jarraitzeak, eta bat, krisi larri horiek guztiak, oztopo guztiak, Xabierrek gainditu ditu bikainki, eta azkenean emaitza hementxe daukagu, benetan ikerketa lan borobila, apartea, eta benetan esan dezaket eta ziurtatu dezaket kalitate oso handikoak. Beraz,
zorionak Xabier bene-benetan. Bigarren zorionak izango dira liburu ahalbidetu duten erakundentzat. Hasteko Gora Institutotik, jakina Eusko ikaskuntzan aipatu behar da lehenik eta behin baita ere, zeren ikerketa prozesu hau profesionaltasunaz eta ilusioz esango nuke kudeatu duen erakunde baita Eusko ikaskuntza, eta hori ez du amaitu denbora pasa eta gero, baina azkenean argitalpena kalean dago eta hori benetan pozgarria eta txalogarria iruditzen zait. Eta noski, nola ez, Busturiako udaletxearen arduradunei ere zuzendu nahi dizkiet nire zorionak, eta batez ere bertako memoria historikoko batzorde kidei beraiek oso gertutik jarraitu baitute prozesu osoa hainbat bilera egin ditugu pixka jakiteko eta jakinen gainen egoteko zer muzi joan ikerketak eta nun zegoen eta ze epeak zauden amaitzeko eta ze oztopok zauden, ze arazok zauden, orduan beti jakinen gainean kudeatu dute eta arazo baten bat sortzen zenean lagundu izan dute hori konpontzeko. Beraz, zui ere, mila esker bene-benetan. Emaitza da, esango nuke Euskal Herria mailan oso herri gutxi daudela beren historiei buruzko ezagupen horren sakonak daukatenak. Eta zentzu horretan, zalantzarik ez, Busturia aitzindaritako bat dela, esango nuke, eta espero dut Euskal Herriko beste udalerri asko Busturiak markatutako bidean ere jarraituko dutela. El tercer y último zorionak va para todos vosotros, para los ciudadanos y ciudadanas de esta localidad, porque como indicaba antes, y aunque gracias a la labor de la historiografía vasca tengamos ya un conocimiento bastante amplio, diría yo, de la Segunda República y de la Guerra Civil y también del primer franquismo, todavía yo creo que hay un déficit bastante grande en saber cómo se plasmaban, cómo se concretaban los vaivenes del proceso histórico en la base de la sociedad, es decir, en la vida diaria de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Porque una cosa son las grandes líneas de la evolución política, de la evolución social, de la evolución cultural, y otra cosa, una cosa a menudo olvidada, creo yo, es la plasmación de estas magnitudes en los espacios microsociológicos conformados por los pequeños colectivos, por los grupos sociales, por las familias, por los individuos. Y yo creo que estos dos libros sobre Busturia, y no voy a entrar aquí en más detalles sobre el contenido, porque de eso luego Xavier va a hablar con mucho más conocimiento como autor de esta obra, pero yo creo que estos libros sobre Busturia sí alcanzan con soltura ese objetivo principal que cualquier buen trabajo sobre historia siempre debe cumplir, es decir, el establecer el nexo entre lo que es la macro historia, por una parte, las grandes líneas de la evolución, y la microhistoria, o por decirlo de otra manera, ese nexo entre lo que se puede llamar las estructuras políticas, económicas, culturales y demás, por una parte, y la gente, las experiencias, las vivencias personales de la gente, por otra parte. Considero realmente que con este estudio profundo sobre Busturia hemos dado un nuevo, importante y también innovador paso en esta dirección, porque os puedo afirmar que seguramente los busturiatarrok
vais a dar envidia a muchos ciudadanos vascos que todavía no cuentan con la ventaja de poder recurrir a una publicación científica para saber más sobre su pasado. Y lo de saber más sobre nuestro pasado, yo creo que no es un mero capricho, sino yo creo que es una necesidad vital. Sabemos, eso es cierto, que la historia nunca se repite, pero también sabemos que la historia es la única herramienta que tenemos para orientarnos en la actualidad si nos damos cuenta de que muchos de los problemas que hoy en día tenemos no son tan nuevos y que muchas de las soluciones propuestas en su día por nuestros antepasados quizá estén menos caducadas de lo que pensábamos nosotros. Yo creo que un ser humano sin una memoria histórica es un ser humano incompleto, un ser humano pobre, un ser humano frágil. La memoria histórica, tan denostada por cierto últimamente, como todos sabréis, por ciertos sectores políticos, necesita como apoyo a la ciencia histórica. Y yo creo que la mayor aportación de la investigación de Xavier consiste en proporcionar a la gente de Busturia y a cualquier interesado un gran elenco de informaciones científicamente contrastadas y con ello ofrece la base para el enriquecimiento de nuestra memoria histórica con datos empíricos y no con mitos fantásticos. En definitiva, nos permite vivir mejor el presente, pero siempre con los pies en el suelo de nuestro pasado. Y esto me parece particularmente interesante en los tiempos actuales en los que entre ciertos sectores políticos se ha puesto de moda blanquear la historia del franquismo con tergiversaciones, medias verdades o también incluso con descaradas mentiras. Ante estos hechos, o estos intentos, estos esfuerzos por blanquear la historia del franquismo, yo creo que la respuesta que podemos formular, la respuesta más eficaz ante esos intentos es el refuerzo de la memoria histórica mediante sólidas investigaciones científicas. Conocer nuestro pasado para vivir mejor el presente, eso sería el lema que resume un poco la idea que tengo en mente, ¿no? Es algo muy parecido a lo que el gran Josean Artze, poeta txalapartaria y protagonista del movimiento Stock Amairu, describía en su conocido poema, y siempre me viene a mente cuando hablamos de estas cosas de historia, de memoria, de conjuntar las dos cosas con el pasado, estos versos que en su día dejó escritos, con los cuales termino mis breves palabras. Artze decía o escribía: Iturri zaharretik edaten dut eta ur berria edaten, beti berria den ura betiko iturri zaharretik. Primero, buenas tardes a todos. La verdad que siempre he acostumbrado a ir a presentaciones de libros de compañeros, pues hoy para mí es un orgullo presentar por lo menos el que fue mi primer libro. El que es mi primer libro, después de tantos años dedicándome a la investigación de la Guerra Civil, pues la verdad que es un orgullo, en este caso ha sido Busturia, el poder contar con esta publicación. Bueno, como el libro carece de agradecimiento, sí me gustaría hacérselo público, primero a una persona ausente, que es Lidia, que es la traductora, la cual pues, por motivos familiares está ausente, sin ella no hubiera sido posible esta publicación, a Luz Bermés por asumir la dirección, al Ayuntamiento de Busturia, especialmente a Víctor y a las secretarias, ya que nos facilitaron mucho la investigación, y por supuesto a Eusko Ikaskuntza y sobre todo pues, a Miren y a Ana, que son las que realmente ha sido mi nexo de unión. Bueno, una vez finalizado este tema de agradecimientos, también me gustaría decir que a mi familia, por supuesto, que al final son a los que les robo el tiempo.
Finalizado este tema de agradecimientos, tengo que decir que no voy a hacer una presentación del libro como tal, es decir, no voy a hacer como hacen muchos, que es una exposición de la historia de Busturia durante estos años, y la verdad es que he decidido realizar un poco una visión crítica, tanto valorando sus cosas positivas, lo que creo que pueda aportar, y las carencias. Bien, como podéis ver, el primer tomo es de 1916 a 1937, realmente más o menos el libro termina en el 39, abarca un periodo muy amplio, básicamente pues es la restauración, la dictadura de Primo de Rivera, República y Guerra Civil. Que iniciara la restauración no fue una cuestión mía, fue una cuestión de la beca, no sé muy bien por qué la fecha concretamente de 1916. Y bueno, el tema del segundo tomo, publicado por Euskal Kuntzas, Busturia, 1937-45, realmente este 37 podíamos poner 37-39 al 45, que viene a ser el primer franquismo. Bien, teniendo estas dos publicaciones, me gustaría, como he dicho, valorar las partes positivas y negativas que tiene. Una de ellas es el tema de los testimonios. Es cierto que en un principio tenía que realizar testimonios, recoger testimonios de gente de Busturia. En un principio me puse en contacto con gente de Busturia, pero bueno, el tema está en que me resultó bastante difícil, porque muchos de estos ya habían hablado para otras publicaciones y me di cuenta que efectivamente había numerosas publicaciones que recogían esta historia oral del municipio, desde Freddy Paya con su libro de historia de Busturia más o menos etnográfico, el libro que salió de Unai Serrano y Maribel Elizábal, que la verdad es que a nivel de testimonios está muy bien. El libro que editó el propio Ayuntamiento de Busturia sobre las mujeres, las grandes olvidadas por otra parte de la historiografía, y otras publicaciones o webs como Aocha, que recogía vídeos específicos de gente de Busturia aportando su testimonio. Por ello, pues decidí centrarme en lo que hasta ahora había hecho sobre todo en mi trabajo, que es la investigación en archivo. De hecho, si luego cuando tengáis los libros podéis ver la cantidad de archivos que he podido visitar. Por ejemplo, el más importante, lógicamente, es el Archivo Municipal de Busturia. En gran parte se conserva en la Diputación Foral de Vizcaya, es de libre acceso, cualquiera puede acceder, por lo cual pues, os invito a que el que quiera indagar sobre más aspectos de Busturia vaya a él. Otros archivos importantes para esta investigación, a los que se ha asistido y que podéis ver, es el intermedio del noroeste de Ferrol, en el cual están las causas militares de todas las personas que salen en el libro. También podéis observar el archivo de Ávila, en el que tenéis prácticamente toda la documentación más o menos bélica militar de la batalla del Soyuve. El archivo histórico de la Diputación Foral de Vizcaya para depuración de personal provincial, etc. No me voy a aburrir con este tema. Luego, de hecho, al final quiero especificar una cosa para todas las personas que lo deseen. Bien, como he dicho, el primer libro, quería destacar sobre todo el tema de que la primera parte es sobre todo una visión, digamos, general de Busturia, una historia, digamos, social o cultural, desde la orografía a las actividades deportivas, una historia cultural de las actividades deportivas, de la enseñanza en el municipio. Es una historia más o menos pues, introductoria. La segunda parte podemos decir que es la evolución política del ayuntamiento, digamos, específicamente desde la restauración hasta el golpe militar. En esta evolución política se puede resumir brevemente en que el municipio permanece es tradicionalista. Con la creación del nacionalismo vasco a finales del 19 y principios del 20 aparece el nacionalismo vasco en Busturia y empieza a adoptar importancia en consolidándola ya en lo que es la República. Y en la República aparece otro tercer actor, digamos, que serían las izquierdas, especialmente izquierda republicana y el socialismo. Durante la parte de la República se analiza más bien la interacción de estos tres actores políticos en el ayuntamiento y en el municipio y el tema estatutario, más que nada para introducir el tema de la guerra civil. Es decir, no podemos entender la guerra civil sin la lucha estatutaria en Busturia, o por lo menos tampoco a nivel general, historiográfico en general. Es decir, que como el PNV, al final, desde su alianza o participación con las derechas,
se traslada un poco a favor de... Bueno, se traslada de hecho a favor del Frente Popular, y de ahí que el 18 de julio el PNV permaneciera del lado de la República. Iniciada ya lo que viene a ser la Guerra Civil, el libro sigue más o menos con la evolución institucional del municipio. Como esto es verdad que a nivel historiográfico no suelen tratarlo mucho, que es la dualidad administrativa, o sea, como tal no lo suelen tratar, sí de forma velada, que es la dualidad administrativa que se vive en todos los municipios de Vizcaya, que es debido a que los partidos políticos que están en favor del golpe militar crean unas instituciones, la comisaría o comité de defensa de dicho pueblo, pues en este caso de Busturia, y a su vez el ayuntamiento sigue permaneciendo. O sea, esta dualidad administrativa pues realmente no se suele tratar, y yo creo que es una cosa interesante que al final pues empiecen a considerarse en futuras investigaciones. Esta dualidad administrativa termina con el tema del gobierno vasco, en el sentido de que se crea el gobierno vasco y estas instituciones locales se disuelven. De hecho, la formación del gobierno vasco viene aparejada de una figura que han mencionado, que es muy importante en el municipio, que es José María Ucelay. Este hombre participará en el gobierno vasco, concretamente en el Departamento de Justicia y Cultura, en la labor sobre todo de la defensa del patrimonio artístico e histórico. Con lo cual, la formación del gobierno vasco viene aparejada también de la participación de un busturiano de importancia en este. Una vez que lo que viene a ser los milicianos y gudaris de Busturia que participaron en la guerra, pues bueno, estamos como hablando siempre de las referencias, digamos, autoridades locales, una historia de las grandes personalidades y demás. Pues, por ejemplo, en el caso de Busturia puede ser los alcaldes, el caso de José María Ucelay como pintor, pero la verdad es que yo quería darle una aplicación más de gente de a pie de calle. O sea, más o menos citando a Bertolt Brecht, pues cuando dice un poco eso de quién construyó la ciudad de Tebas, la de las 7 puertas, si en los libros, en este caso archivos, solo aparecen reyes y quién entonces tiró de las piedras, ¿no? Un poco siguiendo esa línea está lo del tema de Busturia y los milicianos. Bien, en este caso nunca la participación de los busturianos está más o menos enmarcada en los trabajos de Francisco Vargas Alonso, que al final cada batallón, prácticamente todas las fuerzas políticas y militares tienen su trabajo histórico, por lo menos una aproximación histórica bastante buena, y más o menos la participación de los busturianos se ha ido enmarcando dentro de esos batallones para el tema de que los familiares más o menos conozcan en qué batallones estuvieron sus familiares y cuál fue el papel de ese batallón durante la guerra. Unos aspectos importantes a los que habría que destacar es, por ejemplo, el tema de la Marina Auxiliar. Una población costera, por ejemplo, pues, tuvo una importante participación en la Marina Auxiliar. A nivel cuantitativo, la verdad que he ido descubriendo más personas de las que se conocía en la actualidad, tanto en batallones del Cuerpo de Ejército de Euskadi como de la Marina Auxiliar. Y luego también se han tratado temas que no suelen ser muy cotidianos en este tipo de libros. Uno de ellos es el tema de los desertores. Al final estamos, por ejemplo, hablando de personas y cada persona reacciona de forma diferente pues, a las adversidades. Centrándome más en lo que es el pueblo, la vida cotidiana, lejos de esa vertiente más militar, están analizados los refugiados que vinieron aquí. Caído el frente de Guipúzcoa, Busturia acogió, como el resto de Vizcaya, refugiados de otras partes de Guipúzcoa fundamentalmente, lo cual resulta así curioso e importante en el sentido de que siempre se habla de Guernica, de que había una gran cantidad de refugiados, pero no se ponen más o menos datos, digamos científicos entre comillas, de las personas que más o menos podían estar refugiadas no solo en Guernica sino en la zona. Otro de los temas que es curioso que no suelen tratar en este tipo de libros y yo consideré que debía de tratarlos desde el principio es el tema de la enseñanza. Todo el mundo conoce al final, pues por cine, por novelas y que es algo bastante común, pues la depuración del profesorado. El caso está que yo desde un principio quise hacer hincapié en cómo era la enseñanza, no solo después de la guerra, sino también en la propia guerra. Bombardeos, aunque Busturia como tal no vivió nunca ningún bombardeo específico de la aviación, digamos sobre lo que fueron
lo que constituyen los 5 núcleos urbanos. Sí es verdad que en el término municipal hubo bombardeos, sobre todo asociados a la batalla del Soyuve, y busturianos que fallecieron en bombardeos, por ejemplo, ahora creo que recuerdo en Galdácano 2 de ellos, o sea, lejos ya del municipio. Otro apartado bastante importante y que no se suele hacer bastante hincapié en este tipo de trabajos es el tema de la marina mercante. Existen muchos libros de memoria histórica que al final tratan libros de memoria histórica de municipios costeros, pero no se habla de todos los marinos que participaron en esa labor tan importante como constituyó la marina mercante. Yo, por ejemplo, en un pequeño homenaje a todos los busturianos que estuvieron y a todos en general, pues les dediqué un epígrafe destinado a ello. Otro de los aspectos pues, que más o menos se suelen tratar de forma colateral, pero yo sí les he dado más importancia en el libro, por ejemplo, es el tema del racionamiento. Respecto a una parte del libro que es el apartado 4.6, la guerra llega a Busturialdea, luego veréis, la conquista del Soyuve pasando por el Añetu, pues ahí se relatan más o menos los episodios bélicos que vivió el municipio. Realmente es una síntesis del trabajo de Vargas en el Soyuve, lo único que sí he aportado es información de lo que es el municipio, o sea, el papel del municipio en la batalla del Soyuve, sobre todo una vez ya tomado por los rebeldes, pues, cuáles eran los centros de munición, los hospitales, cuarteles y demás. Y por último, este primer libro finalizaría ya con el exilio y la caída de Busturia en manos de las tropas rebeldes. De hecho, lo titulo de Fuera vendrán y de tu casa te echarán, vamos. Una parte bastante importante y que sí es verdad que otras publicaciones no han conseguido por lo menos reflejar es el tema de los niños evacuados. Es un tema muy conocido en el ámbito vasco, muy trabajado, pero es cierto que, por ejemplo, Alonso Carballés, en los listados que realiza, pues no tuvo la fortuna de saber la localidad de donde provenían 2 niños de la guerra, por lo cual 2 niños de Busturia pues, salieron hacia el exilio. Uno concretamente desde Burgos. Y luego, por último, ya finalizaría con todos los busturianos que una vez caído el municipio decidieron seguir combatiendo a la República, ya sea dentro de la Marina, pues en el barco, por ejemplo, Tramontana, en la Vasco-Pirenaica, en el batallón pirenaico de montaña y demás, pero esto ya es, digamos, fuera del término municipal de Busturia. Por eso decía yo que al final las fechas que aparecen en el libro os pueden engañar, por lo que es conveniente que adquiráis los dos. En cuanto al segundo tomo, que es el que presento aquí, el 67, básicamente sigue con el tema de la evolución política del ayuntamiento, pero sí es verdad que trato temas que más o menos suelen pasarse por alto en las investigaciones históricas actuales. En el tema del ayuntamiento, lógicamente, tanto la depuración de personal municipal, de personal provincial y el tema de la educación que reseñaba antes, a los maestros, porque al final todos los maestros como tal se vieron obligados, depurados entre comillas, eran ellos los que tenían que demostrar que eran inocentes. En cuanto a la gente de Busturia como tal, digamos que es el episodio más conocido quizá el del Consejo de Guerra, el Consejo Colectivo, la causa 81-37 creo que era. En el cuarto epígrafe de este segundo libro es lo que vengo a tratar, tanto la represión penal como la extrapenal. Digamos que la extrapenal es bastante más difícil de seguir por el tema de los archivos, que no dejan tanto registro en el archivo histórico. En cuanto a la penal, pues podéis ver un poco lo de primeras detenciones, los juicios, las penas, la reclusión y la muerte. Luego también el tema, porque estos temas es verdad que a nivel de archivo se ha destruido bastante, tampoco está muy bien catalogado, está bastante disperso, el tema de la Comisión Provincial de Bienes Incautados, toda la gente de Busturia que al final se vio obligada a pagar ciertas cantidades económicas, y el tema de la causa general, que es verdad que al final todo el mundo habla de la causa general en la represión, pero luego a nivel histórico, a nivel municipal, pocas referencias hacia ella. En cuanto a nivel extrapenal, que quizás es la parte que más puede
que más aporta este libro es el tema de campos de concentración españoles, todas aquellas personas que estuvieron sometidas a este régimen. Al final, como bien señalo, es extrapenal, no era una represión justificada, no era esa represión de consejo de guerra, sin garantías judiciales, pero por lo menos con un juicio de por medio. Otro de los aspectos en los que realmente me sorprendió, que por lo menos en Busturia a nivel local se trataron, aunque aquí se aporta a nivel cuantitativo más nombres, es el tema de los batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores y los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados. Pues un poco qué eran todos estos tipos de batallones, qué tipo de castigo era y la situación que vive cada uno de estos busturianos. Y por último, pues un poco la represión económica no fiscalizada, pues por ejemplo que la Guardia Civil vaya a un bar, coma y se marche sin pagar y demás. En esta segunda parte sobre el franquismo también, por supuesto, el hambre vuelve a tener su aparición, el racionamiento es otro de los temas que se trata en este segundo libro, y luego otro tipo de represiones que muchas veces no se realiza un estudio específico. Por ejemplo, la movilización de los efectivos humanos, que busturianos participan en el ejército rebelde, o el servicio social de la mujer, digamos, por decirlo así un poco rápidamente, la mili que se le impone a las mujeres, porque al final no hay que olvidar que el papel de la mujer también era una de las cosas que se tenía que analizar en este trabajo. Por último, también me gustaría reseñar pues, la represión ideológica, que al final en muchos casos también se daba a partir de elementos de elementos cotidianos. Por ejemplo, desde un sello que te ponían en el salvoconducto o la bandera que te hacían poner en el balcón. Y de ahí un poco el penúltimo epígrafe que viene a ser con los nuestros en el frente y en el recuerdo. La represión simbólica, ideológica y construcción de la memoria de la guerra civil durante la guerra y el primer franquismo. Por último, no podía olvidar pues, el trabajo de Antón, al que también le doy las gracias, por el tema de busturianos en campos de concentración. La verdad es que intenté y estuve investigando sobre la participación de los busturianos en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que encontré más bien poco. O sea, por ejemplo, no encontré busturianos en unidades como el batallón Guernica, pero sí a bastantes cocineros busturianos en cocinas de barcos mercantes norteamericanos durante la guerra. Bien, como conclusiones, deciros, o sea, realmente tampoco iba. Por ejemplo, un 2,85% de los vecinos, que se traduce en 4 vecinas y 56 vecinos, los cuales no son pocos, hablamos en torno a una población de 2.000 personas, se les incoó expedientes judiciales, o sea, es decir, tuvieron que pasar realmente por un juicio. De ellas, 11 penas de muerte, de las cuales solo se llegaron a ejecutar 6, el resto generalmente les conmutaron con penas de prisión. Otro un 2,18, que se traduce más o menos en 46 vecinos, pasaron por algún tipo de recinto penitenciario. O sea, estamos hablando desde la cárcel provincial de La Rínaga a Segovia, por ejemplo. Y luego, una parte que yo creo que sí es bastante interesante y que agrega una línea de investigación bastante buena es el tema del archivo de Salamanca. Todo el mundo conoce el archivo de Salamanca, pero ese archivo como tal se crea con un objetivo de reprimir a la población. Lo que viene a ser es, entraban en el pueblo, recogen toda la documentación, ya pueda ser del ayuntamiento o del Bachoqui, por ejemplo, y falangistas y otra gente adepta a los rebeldes se dedicaban a pasar básicamente su tiempo libre a leer toda esa documentación y a referenciar en fichas el nombre de esas personas. Pues, por ejemplo, por poner algún ejemplo, Bárbara Aranguren, miembro de Macuna Chalebacha. Bueno, pues yo me tuve la molestia de mirar uno por uno todo ese listado de vecinos empadronados en el año 35 y un 5% de la población aparecía fichada en ese archivo, en el archivo de Salamanca. Es decir, que si pedían antecedentes políticos de cualquier persona de Salamanca, un 5% de la población de Busturia podían proporcionárselos.
Y por último, también señalar el tema de los vecinos en Batallón de Trabajadores, Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores que he comentado, cerca de 27 vecinos. Bueno, al final estos son elementos cuantitativos, lo interesante sería que este tipo de trabajos con más frecuencia se desarrollen en otros pueblos y al final pues, realizar un estudio comparativo entre varios pueblos y al final aportar realmente en cuanto a la historia. Por último, también mencionar el tema de la represión, que también tiene en cuenta la represión republicana, un aspecto bastante olvidado, no sé más bien en temas de este trabajo, parece que no interesa, y la verdad es que en este libro sí he recogido el tema de la represión republicana. Y bueno, simplemente eso, gracias por venir y quería también señalaros que si algún familiar lee el libro y ve que está referenciado su familiar, que no tengo ningún problema en facilitarle toda la documentación a nivel personal que pueda existir desde el Consejo de Guerra a su expediente en el paso por estos batallones de soldados trabajadores, o toda la información que he encontrado como tal la guardo en casa y la verdad es que me da pena tirarla aparte. De hecho, estaba pensando en cedérselo al ayuntamiento, pues por lo menos para las personas que quieran ver la documentación propia de su familiar, pues que la puedan ver. ¿Vale? Y muchas gracias. En la última parte de la represión republicana, ¿hubo algo significativo en el tiempo de la República antes de que llegaran los rebeldes y tal, en cuanto a cómo se trataban aquí a la gente que está un poco significada con la derecha carlista, nacionalista o con la derecha pro-franquista, que o una situación así digna de mención, algún tipo de represión significativa? ¿Represión te refieres sobre todo antes de la guerra o en la guerra? Sí, durante la guerra prácticamente. Durante la guerra. En principio, bueno, esto se trata en el libro, pero así resumiendo y te hablo un poco de memoria, claro, cuando estalla el golpe militar es verano, en Busturia hay muchos veraneantes, y sí es cierto que existe, por ejemplo, Miota, uno de los Miota, creo que era oftalmólogo en Durango, sí se queja bastante de la persecución que se le realizan contra su persona. Luego, es verdad que las fuentes, por ejemplo, considerar un juicio militar, las declaraciones que puedan hacer, por ejemplo, de Bárbara Aranguren sobre esta persona es la que se dedicaba a delatar a la gente o realizaba comentarios que excitaban a la rebelión y demás. La verdad es que algo serio como tal, de un asesinato y demás, no hubo. Sí es verdad que creo que en una de las fronteras del municipio apareció algún cura muerto en la época de la batalla de Soyuve, un cura que buscaba a su hermano, venía de Guernica y en la retirada de unos milicianos, por lo que parece, decidieron darle muerte. Creo que justo apareció en la frontera del término municipal, no apareció en el municipio como tal. Lejos de eso, pues al final pues la población más o menos en general protegió a los derechistas. Me molesté mucho en buscar gente que estuviera en los barcos prisión o participaran de la asociación de escautivos. La verdad es que no encontré ninguno y la verdad es que busqué además a conciencia que apareciera esa gente represaliada, pues porque al final sí me interesaba tratar el tema de la represión republicana, por ejemplo, pero básicamente fue el tema también de la creación de la Junta Municipal Investigadora que creó el Gobierno Vasco, una institución que venía a ser castigos económicos para aquellos que denunciaban a la gente. Se generaron una serie de expedientes, pero los que formaban parte de esa Junta Municipal Investigadora, la verdad es que siempre se mostraron muy reacios a castigar a la gente que denunciaron, porque realmente ellos mismos en los expedientes ponen no hay pruebas, no es concluso. Bueno, pues a partir de ahí lo único que observé es una pugna entre propietarios y arrendatarios, en los cuales los arrendatarios aprovecharon el momento y la coyuntura de la guerra para denunciar a los arrendatarios. Es decir, pues al final hemos tenido nuestros problemas durante la República, pues ahora te voy a generar yo problemas a ti. Pero represión, como digamos, pura y dura de fusilamientos y demás no hubo. Hubo algo de agitación también política en la República, pues durante
ante las elecciones, creo que era del 33, varios colegios electorales pues se ven envueltos un poco en una pelea, debe intervenir la Guardia de Asalto, pero vamos, no existe tampoco una violencia, sobre todo física, contra la derecha. No sé si. Y una segunda pregunta. Cuando ha hablado de Lubernes, ha hablado sobre ciencia histórica y memoria histórica, diferenciando, son compatibles, pero bueno, hay que encauzarlas, ¿no? Sobre todo en la parte, en el segundo libro, seguramente habrás trabajado testimonios de gente. Claro, la memoria histórica es muy subjetiva, la memoria histórica es lo que uno ha vivenciado, pero lo que recuerda y más o menos puede transmitir, ¿no? Te has encontrado con muchos problemas a la hora de encauzar el tema vivencial y lo que has encontrado tú del tema ciencia histórica, datos concretos. ¿Ha habido contradicciones o cómo has podido eso? Lo cierto, y la verdad que, bueno, parto de lo que he mencionado, que yo como tal no he hecho las entrevistas, de hecho pido disculpas a la gente que igual quería participar. Yo he leído las entrevistas y he trabajado sobre las entrevistas que han hecho otras personas, están publicadas, y bueno, la verdad que me sorprendió que enlazaba muy bien, o sea, ilustraba muy bien lo que por otras fuentes yo he ido consiguiendo. Así como también tengo que decir que, por ejemplo, en el tema de memoria y ciencia histórica, pues es verdad que, por ejemplo, y esta es una idea que también me gustaría resaltar del libro, es que generalmente parece que todos los que lucharon en favor de la República lo hicieron de forma voluntaria, y lo cierto es que el gobierno vasco hubo gente que obligó a ir al frente, de ahí que gente decidiera desertar. Que no es una cuestión que parece solamente aplicada a los rebeldes, el cual decían tú, al frente. Y ahí yo creo que, por ejemplo, sí existe igual más contradicción a nivel general, de que mucha gente o muchos libros de Gudaris publicados, pues por ejemplo, nos transmiten, y yo creo que de hecho la gente tiene esa visión aún del gudario, el miliciano voluntario, cuando realmente muchos de ellos sí fueron obligados a combatir, vamos. Pero bueno, en principio, en el caso de Busturia, el tema de, digamos, memoria histórica, relato, encajaba muy bien, o si no como un guante, en el tema de la documentación que he trabajado más a nivel de archivo, que no ha sido tanto oral. Una pregunta más. Bueno, yo no voy a hacer preguntas, simplemente quiero agradecerte, Xavier, por exprimirme todo lo que yo tenía sobre mi tío. Quiero agradecer también a estas dos chicas que están aquí delante, que me han aguantado en las reuniones a las que he ido de la Comisión de la Memoria Histórica de Busturia y al Ayuntamiento de Busturia en general, porque por acordarse de mi tío de Ángel de Cuona. Invitaros a todos que el 15 de mayo, creo que me ha dicho Marije, que vamos a hacer aquí como una charlita, bueno, una charla, una presentación, que tengo hecho una cosita sobre la historia de mi tío. Bueno, es Vascos en los campos de concentración nazis, centrada en mi tío, pues que es de lo que más sé de Ángel de Cuona. También quiero agradecer a Aldaba y Guernica Sarra porque han tenido la osadía de intentar querer publicar un artículo, creo que es en este número que viene ahora, sobre un dossier sobre... El 10 de marzo. El 10 de marzo. O sea, que comprar Aldaba todos. Y por último, también quiero agradecer a Luz Guernes porque hace la ostra de años en la Casa de Cultura de Guernica me enseñó una cosa que yo no sabía, que Tolosa fue capital de Guipúzcoa. Y era lo único que sabía, y era lo único que no era nacido en Euskal Herria, que decía Euskaldunes más que muchos, pero bueno, por eso.